Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Montoya. Estamos aquí en el programa Fusión Holística. En este momento vamos a tocar un tema muy interesante y muy nombrado, lo que es la terapia de aceite canábico para niños y adolescentes con la condición de autismo o síndrome de Down. En este momento tenemos a la doctora Andrea Cuevas, que es nutrióloga clínica con especialidad en pacientes oncólogos. También es asesora canábica, tiene un poco más de 4 años de experiencia. Y también tenemos al ingeniero Víctor Rocha Castaños, que es agrónomo y forense, asesor canábico desde hace 10 años, investigador del desarrollo y del medicamento. Entonces pasamos con Andrea. Andrea, pues cuéntame, ¿cómo se llama tu fundación? Pues la fundación está en Tijuana y es Fundación Loto Rojo. Está constituida por mí, por el ingeniero Víctor Rocha y por el licenciado Felipe Saucedo, que en esta ocasión no nos logra acompañar aquí, pero estamos. ¿Cuál es la labor de cada uno? La labor de nosotros, principalmente, él es mi director de investigación y desarrollo. El equipo es multidisciplinario. Yo soy la responsable del área médico-nutricional y con un asesoramiento canábico, mayormente en pacientes autistas, pacientes con Parkinson y pacientes oncológicos, que es mi mayor muestra que yo tengo ahorita, en un total de, yo creo que casi o más de 500 pacientes a lo largo de este año y medio que tenemos trabajando. Entonces, nuestra labor como fundación, más que nada, es el reestructurar todos estos aprendizajes que tenemos normalmente asociados con esta maravillosa planta que para mí ha hecho maravillas en el transcurso de la investigación y el desarrollo del medicamento por el ingeniero, y pues ofrecer otra alternativa cuando ya lo hemos probado todo y que nos encontramos en un proceso que más que nada de evitar un deterioro es cuestión de tiempo, ¿no? Y que el tiempo apremia y debo tomar una opción alternativa a un tratamiento alópata o farmacológico. Por ejemplo, Andrea, una pregunta. Normalmente cuando se es detectado esta condición en los niños, dicen que lo primero es empezar con la terapia conductual. ¿Tú recomiendas a la vez, obviamente, dependiendo de la edad del infante, también de alguna forma irle prescribiendo también el aceite canábico, o crees que definitivamente primero debe de pasar por una etapa conductual hasta llegar al aceite canábico, o puede ir de la par? Okay, esa es una excelente pregunta, porque yo creo que empezando a partir como una pregunta general, no únicamente en paciente autista, el aceite tiene beneficios como prevención, dentro de, después de, o el tiempo que yo quiera prolongar su uso. Entonces, aquí es muy claro que los beneficios que se van a ir otorgando en el transcurso de este tiempo van a depender de la adherencia que el paciente tenga. Pero ¿a qué voy con esto? Que no solamente se necesita tener un diagnóstico, ¿no? A lo mejor algún paciente lo va a tomar como una prevención o como algo de rutina, pero ahora siguiéndome específicamente en paciente autista, lo que nosotros recomendamos o que hemos podido asignar como un proceso que nos trae más beneficios es, si ya el paciente tiene un diagnóstico, entonces de ahí podemos partir a hacer nuestra dosificación. Si nuestro paciente no tiene un diagnóstico por un paidopsiquiatra, tal vez por un neuropediatra, por un neurólogo, por algún especialista de la salud, entonces ahí es cuando el padre decide dárselo, y es muy valioso también y es muy válido, ¿no? No hay momentos exactos en que el aceite me va a brindar un beneficio. El beneficio siempre va a estar, no importa la etapa en que el paciente se encuentre, y el ingeniero no me va a dejar mentir. Entonces, empezando por el que tenemos un sistema en nosotros y que nosotros lo metabolizamos, yo creo que no hay un tiempo perfecto. El tiempo lo va a elegir el que tome la decisión en casa, ¿no? Entonces, Andrea, para que nos escuchen un poquito padres de familia y familiares de personas que tienen esta condición, porque el miedo principal es que el cannabis lo ven como una droga. Claro. Entonces, para empezar, ¿cuál sería la forma de explicarles que esto no es algo ajeno al organismo humano? O sea, es totalmente, estás en lo cierto totalmente, y yo creo que podemos empezar a desmenuzar esta plática tan interesante, en que toda droga es cualquier agente que estimule mi sistema nervioso y produzca en mi neuroquímica una excitación
y una segregación de mis neurotransmisores. ¿Por qué? Porque yo normalmente no lo haría, ¿cierto? Entonces, si yo consumo al día alguna bebida azucarada rutinariamente, ¿no? Y un día no lo hago, probablemente tenga una ansiedad, un estrés, una desesperación, a lo mejor hasta en el peor de los casos una crisis de ansiedad por la abstinencia a la glucosa que no está en mi torrente. Entonces, cualquier sustancia ajena a mi cuerpo que entre de forma externa y me haga una alteración en mi neuroquímica y en mi sistema nervioso, para mí es considerado una droga. Entonces, la droga rosa, en este caso, que es el azúcar, es lo que desde hace más de 10 años estamos tratando de disminuir, ¿no? La tasa de obesidad infantil, de obesidad simplemente en adulto y en toda la población. Entonces, yo creo que empezando por eso es muy importante saber que contamos con un sistema endocannabinoide, ¿no? Y el primer contacto que el ser humano tiene con el sistema endocannabinoide, o que se estimula o que se hidrata, como yo les digo a mis pacientes, es cuando el paciente pediátrico nace y la mamá pues está lactando y se produce el primer amamantamiento, ¿no? Entonces la mamá produce una muy leve porcentaje de cannabinoides en la leche materna, y es cuando pues el paciente mama por primera vez y tiene este contacto, y el sistema endocannabinoide inmediatamente empieza a funcionar, ¿no? Entonces todos los sistemas endocannabinoides han sido activados, a menos que no haya habido eso. Entonces, a lo que entiendo, Andrea, es que por medio de la mamá y del amamantar al bebé, hay una transferencia de Así es, está comprobadísimo. Y ahora sí que, sí, como tú lo mencionabas, si nuestro cuerpo ya produce algo, ¿no?, parecido o se asimila, ¿no? Hay medicamentos que se producen a base de una sustancia natural, ¿no?, que producen una reacción. El caso de los antidepresivos, ¿no?, por ejemplo, producen una reacción que te detona mayor producción de serotonina, por ejemplo, para que estés contento, para que estés súper feliz, pero se basan en algo que tu cuerpo ya produce para darte el fármaco. Entonces, en este caso, no estoy basándome en producir nada, simplemente estoy brindando la hidratación al sistema por medio de un extracto que va a intensificar el proceso en que el cannabis haga efecto en el paciente, ¿no? A lo que estoy comprendiendo, Andrea, entonces esto vamos a ponerlo, por ejemplo, como en el paciente diabético que no puede de alguna forma no puede generar insulina, entonces le pones insulina para que su cuerpo regule bien. Es decir, de hecho normalmente he estado haciendo investigación y hay varios estudios donde han checado en las personas con esta condición que no producen suficiente cannabinoide. Entonces es como ponerle al cuerpo lo que requiere para funcionar correctamente. Claro. Muy Aquí bien. El ingeniero nos puede explicar, digo, en el caso de un Parkinson, por ejemplo, Victoria. A ver, Victoria, entonces cuéntanos aquí cuál es tu labor aquí en la fundación y toda tu investigación. Soy ingeniero agrónomo, soy también un investigador forense retirado. Muy bien. Mi proceso profesional me llevó a que tuviese yo contacto con muchas culturas, puesto que viví en muchos países del mundo en mi carrera profesional, pero siempre fue de mí el ser consciente de mi ignorancia y de mi límite en lo que yo sabía de la naturaleza. Entonces, en cada país donde yo iba a hacer una función forense, trataba yo de conocer a fondo esa cultura. ¿Por qué? Porque requiero primero saber cómo es que vive la gente en ese lugar y por qué razones se llevan a cabo ciertos usos y costumbres. Entonces, en cada una de estas culturas hay una medicina nativa, hay una medicina herbolaria, hay una medicina que a través de milenios ha tenido un contacto, ya sea de uso vernáculo, se ha pasado a través de padres a hijos. La tierra nos provee. Nos provee de todo. Y no nos pertenece. Exacto. Entonces, en base a eso, tuve el contacto con culturas que me proveyeron de información con respecto al uso adecuado de plantas, ¿sí? ¿Qué detonó en mí realizarme solamente y dedicarme a la investigación de
la cannabis medicinal fue de que yo mismo pasé a ser mi primer paciente. Yo desarrollé debido al estrés de mis actividades y a problemas familiares, tengo una hija terminal, entonces eso me detonó también a mí un estrés que me dio inicialmente un problema en la próstata. Entonces eso definió en mí un momento en la vida en la cual yo decidí dejar mi actividad profesional y dedicarme exclusivamente a buscar algún tipo de proceso que me permitiera tener en mí una mejor calidad de vida y buscar una posible cura o un tratamiento. O sea que, Víctor, lo que estoy comprendiendo es que tú te tuviste que romper a lo que el sistema te había configurado. Correcto. Yo fui uno de esos exponentes que puedes decir tú que fui el producto del sistema. Fui de esos ingenieros que eran de corbatita, estilo IBM, que me la pasé 25 años en laboratorios, siendo parte de un equipo que se dedicaba simple y sencillamente a hacer un proceso forense en una guerra ante el narco. Automatizado. Automatizado. Y eso mismo me llevó al punto en el cual comprendí que no era lo que yo tenía como misión en la vida, que siempre ha sido ayudar, ¿no? Mi función como forense era identificar ese cuerpo para devolverlo a la familia, para que haga un cierre en ese ciclo de angustia de una familia y de un padre y una madre que no saben dónde se encuentra pues su ser querido, ¿no? Pues mira, entonces aquí digo para las personas que nos están oyendo y mirando, entonces él es la muestra, lo está diciendo precisamente de una persona que no sé si no creía, pero no estaba definitivamente en buscar cosas alternativas o cosas naturales. Él estaba en lo que el sistema definitivamente le decía, esto es lo que hay que hacer, hay que cumplir con esto y esto es lo que está socialmente aceptado, ¿no? Correcto. Entonces se puede decir que ahorita en tu incursión desde hace ya 10 años en todo esto del cannabis, ¿qué ha cambiado de antes? ¿Qué de alguna forma, qué alternativa se pone aquí en la mesa a lo que tú conocías antes? Básicamente abrió en mí toda una gama, porque puesto que yo empecé con un problema de cáncer de próstata, yo era diabético, era hipertenso, era ansioso por todas las condiciones de mi vida, y cuando empecé yo mismo a automedicarme con las fórmulas de cannabis que yo empecé a desarrollar en mi laboratorio propio, fue cuando logré en un periodo de 6 meses el que desaparecieran todas las condiciones que yo estaba experimentando. Entonces yo ya tenía más de 15 años siendo un diabético, con metforminas, etcétera, ¿sí? Clonazepam, para la ansiedad, etcétera. Entonces no tuve, y yo decidí, porque esto es parte de tener el libre albedrío, el que tengas el conocimiento de poder tomar la decisión de qué es lo que te vas a meter en el cuerpo para una mejor calidad de vida. Claro. Entonces yo no consideré que las quimos, ni que las radiaciones, ni nada por el estilo eran opción. ¿Sí? Entonces, al momento en que yo obtengo los resultados iniciales en mi persona, ¿sí?, fue cuando entonces tomé una decisión de vida, de compartirlo y de dedicarme ahora sí en cuerpo y alma a solamente investigar estos procesos de medicina nativa, ¿sí? Obviamente en contra de todo el canon institucional al cual yo había pertenecido por más de 25 años, ¿verdad? Entonces puede usted imaginarse cuál es el escornio, cuál es el rechazo, cuál es el vituperio que puede la misma comunidad de esos forenses y de esas personas que están dentro de la vida policíaca, cuando de repente tú por conciencia decides cambiar diametralmente, ¿no? Pasaste de ser un profesionista modelo a loco. A esa persona que por convicción pasó a ser un protestante, ¿sí?, por función moral. La moralidad de mi ser dijo que no podía seguir yo con ella. Entonces me convierto en un objetor de conciencia, ¿no? Sí, digo, me refiero ante el sistema, ¿no? Ah, claro. El sistema te ve como, creo que se te zafó un tornillo ya, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, más de uno. Pero bueno, no hay tornillos zafados con respecto a esto. Realmente hay una base,
hay una investigación, o sea, todo esto está respaldado por años de investigación, por tratamientos, por casos. O sea, esto no es algo que simplemente decidí montar mi laboratorio y voy a hacer mis menjurjes y pues ahí se los voy a dar y vamos a ver qué sucede. Esto es algo que ya se ha probado, se ha visto el beneficio. Quizá no funcione en todos porque todos tenemos diferentes organismos y diferentes condiciones, pero aquí de alguna forma les van a explicar cómo sí ha funcionado en muchos casos, y más que nada dirigiéndome a los padres de familia, a los familiares de niños con esta condición. Sé que hay un miedo, hay una reserva a tomar nuevas alternativas, y ni siquiera lo deberíamos ver como alternativas, porque esto es algo natural realmente. Exacto. Es algo que nuestro mismo cuerpo produce, es algo que no es ajeno a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no lo ve como algo invasivo, pero sin embargo la programación que el sistema nos da sí nos hace pensar que esto es algo invasivo, es algo que nos va a sacar de lo que se espera, ¿no? Que seamos. Entonces, prosigue, Víctor, con tu experiencia. Entonces, una vez que me di cuenta, ¿sí?, de las bondades que podíamos hacer y realizar en la investigación y en el laboratorio, y mucha gente no entiende que han sido muchos años de estar básicamente en un ambiente subterráneo, ilegal, en el cual haces investigaciones que no son aceptadas ni son sancionadas por la autoridad, y son perseguidas por autoridades. Y la gente no entiende que, así como tú mencionabas, no es el hacer un menjurje en tu casa. Exacto. Es el tomar la decisión de tener que invertir cientos de miles de dólares en equipo, tiempo, energía y noches esfuerzo enteras, el tener que tú trabajar para ganarte la vida. Mientras y todo eso lo tienes que invertir y seguir trabajando de noche en tu proyecto, en tu función. Pero no te frenó. No, puesto que en mi familia tenemos una serie de condiciones terminales. Tengo una hija terminal. ¿Cómo frenarse, no? Tienes que encontrarlo. Tengo un sobrino autista profundo, ¿sí?, violento, el cual él, a la edad de 2 años y medio, empezamos a medicarlo con cannabis en una formulación específica que desarrollamos para él. Y eso ha llevado a que el niño tenga una mejoría verdaderamente significativa, ¿sí?, del punto en el cual no había ningún proceso de atención al punto en el que ahorita el niño habla, hace un proceso contigo de normalidad, ¿sí? Canta, ríe, cuenta, lee, etcétera, ¿no? Su calidad de vida mejoró significativamente. Exactamente. Ok, Víctor, por ejemplo, ¿cuáles son las mejorías, se puede decir, los adelantos que se pueden ver en niños o adolescentes específicamente con esta condición de autismo? Es decir, por ejemplo, niños que no hablan, niños que son agresivos, niños que son hiperactivos, que tienen movimientos repetitivos. ¿Cuáles son las mejorías que se puede ir viendo con el cannabis? Aquí, y quien es la más apropiada para podértelo decir, es la doctora, y es en base a lo que son los casos que hemos tratado en conjunto a través de ya de 2 años en la fundación, y creo yo que los testimonios que tenemos ahorita ya tanto en videos como clínicos nos van a permitir respaldar. Si nos permiten respaldar todo esto, ¿no? Pero la doctora te puede decir porque hay una gama importante. Hay una gama de colores y de sabores y como en todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cada paciente es un ser único e irrepetible. No hay fórmula específica, ¿no? Cada paciente lleva como un código de barras y ese va a ser su dosis magistral, la dosis que le va a proveer de un beneficio y de una disminución de ciertas condiciones que a lo mejor para la mamá o para el papá pues no logran hacernos de una convivencia, de una dinámica familiar, ahora sí que un poquito más libre de estrés, porque es una cosa de estar trabaje y trabaje, ¿no? La mamá es la que trabaja todo el día. Y teniendo estas situaciones especiales en casa, yo creo que trabaja 10 veces más. Entonces, es por eso que los beneficios son bastante notorios, porque la que empieza a ver los cambios y la que empieza a descansar es la mamá. Entonces, siempre nosotros
les inculcamos el concientizar y el de poder decir, tengo un paciente así, ¿no? La mamá te lo presenta y el paciente solito, ¿no? Pero realmente tu paciente es toda la familia. Así es. Que ha habido cambios desde que nace hasta que puede ser un individuo que se reintegre a la sociedad como parte de una comunidad regular, ¿no? Entonces, el trabajo de la mamá no termina hasta que su hijo es capaz de realizar actividades como cualquier otro niño o de poder comunicarse o de poder valerse por él. Entonces, es bien importante el que yo genere una expectativa real a mi paciente y es lo que yo trato de hacer siempre. Ningún paciente va a tener la misma reacción, pero yo puedo tomar un promedio de lo que me ha funcionado. Entonces, la mejora se ve en paciente autista, por ejemplo, no verbal, que no tiene la manera específica de comunicarse y que lo hace por medio de señas, por medio de a lo mejor un jalón, ¿no? O señalarme, o aprende a hablar con las manos. Pero mejora mucho la comunicación principalmente. ¿Por qué? Porque como yo ya abrí otro canal de comunicación neuronal para empezar, ya tengo yo más de dónde poder comunicarme. Mi imaginación ya me dio más herramientas para yo hacerle saber a él, a mi mamá, a mi papá, a todos, que necesito hacer esto, que quiero llevar a hacer esto, que ya no quiero jugar, que ya quiero dormirme, que necesito algo que esto. Entonces, la comunicación para mí es lo que mejor se mejora. Y ahora sí vaya, ¿no? Por repetir eso, pero no hay algo así como un libro, ¿no? Algo específico. Cada paciente es perfectamente diseñado para algo únicamente, y es cuando nosotros encontramos la empatía con el cannabis, con un cannabinoide específico y con otro, que hacen una sinergia en el sistema nervioso y empieza a traerme un efecto dominó positivo. Y de alguna forma, Andrea, por ejemplo, estos niños y adolescentes, estas personas con esta condición de autismo, principalmente es que lo sienten todo, y lo sienten todo de una forma tan intensa, y a la vez al no tener un lenguaje como lo tenemos normalmente, o un método de comunicación, pues siento todo, no sé cómo comunicarlo, me frustro adentro, y entonces empiezan episodios de agresividad. Entonces se pudiera pensar obviamente que el cannabis de alguna forma los pone como en un estado más tranquilos, más serenos. Definitiva. Y entonces no sienten tanto ese ataque sensitivo, por así decirlo, que ellos interpretan del exterior. Y hablando de comunicación, como yo lo englobé, no estoy nada más refiriéndome pues a lo verbal, ¿no? O sea, la comunicación en todo el aspecto global de comunicar. O sea, yo puedo comunicarle a él sin él habla, únicamente con mi facie o con mi movimiento corporal o hasta con mi postura únicamente, ¿no? Entonces se ve desde la primer toma. ¿Y cómo veo esto? Desde el momento en que mi paciente llega al consultorio. A veces hay niños que vienen muy ansiosos y violentos, como me lo dices. Entonces su comunicación, que él llega a la primera impresión, por medio de la violencia, es violenta, ¿no? Entonces de alguna otra manera él busca decirme algo, pero no puede hacerlo. Entonces el sistema endocannabinoide se encarga de abrir una ruta específica en nuestro sistema nervioso que haga una sinergia, libera un poquito más de serotonina, ayudo a mi paciente a que me transmita su sentir de una manera menos ofuscada por este obstáculo, ¿no? Entonces tengo yo un paciente libre de estrés, más relajado, más consciente, porque esa es otra situación que debemos canalizar, la conciencia del paciente, que esté orientado en sus 3 esferas, ¿no? ¿Quién soy, dónde estoy y cómo me llamo? Como les digo. Entonces se empieza a abrir este canal específico y es cuando obtengo los resultados. Un niño sin crisis de ansiedad, no violento. Si hay autoagresión va a disminuir bastante. Si aparte del autismo tengo un caso con epilepsia, porque también hay los casos, mejora increíblemente. Ahorita nos va a tocar escuchar un poquito de Aranza, que es una paciente del ingeniero de la fundación, y cómo es que ella, al tener 90 crisis al día, por ejemplo, ya pasa a 0, ¿no?
sin ni un fármaco, Súper bien. después de haber intentado con muchos tratamientos farmacológicos que no solamente eran estadounidenses o mexicanos, ¿no? Se fue a lo mejor a otras áreas donde no tenía el medicamento. Entonces, ¿cómo obtengo yo un beneficio? O sea que se puede decir que los beneficios que puede traer este beneficio del aceite canábico en esta condición, digo, no necesariamente es que a todos van a sentir lo mismo, experimentar, Correcto. pero podría ser a lo mejor la comunicación, la hiperactividad, como dices tú, con conductas repetitivas, ansiedad, sueño, agresividad, irritabilidad, sociabilidad, todas estas cosas pueden mejorar con Exactamente. Mejoran. Y cada paciente nos va a traer muchas sorpresas. Y te digo porque también tengo yo el caso de un paciente que nos tocó ver juntos, y era un niño diagnosticado con autismo no verbal. Perfecto, ya estábamos como siempre, ¿no? En esto de la dosificación y todo. De repente a las 2-3 semanas me llama su papá y me dice, es que ya dice mamá, papá, bebe agua, ¿no? Y le hablo yo al ingeniero y le digo, oye, Víctor, el niño así, no, es normal, ¿no? Porque yo soy más nueva en esto que el ingeniero, entonces yo también sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, hay un diagnóstico que dice, no me dejas mentir, ¿no? Aquí está el diagnóstico, aquí está mi carta de presentación. Pero ¿cómo puedo yo explicarte ahorita que rompí el patrón del diagnóstico, ¿no? Entonces, hay casos que te dan sorpresas y hay casos que te dan más sorpresas que la anterior. Entonces, nunca es que no obtenga nada. Eso es algo bien importante. Una pregunta más antes de pasar con Víctor. Obviamente esta es una condición que se tiene que manejar de forma integrativa, es decir, toda la familia tiene que meterse ahí a la bola, pues no es como que yo ya le di mis gotitas y ya arréglatelas como puedes. O sea, toda la familia se tiene que integrar. Entonces, en este caso, ¿qué mejora a nivel familiar? Digo, cuando el niño mejora, ¿qué mejora a nivel familiar? Pues, todo. Sí, pero hay que darlo para que se emocionen, pues sí, para que vean que definitivamente esto funciona, ¿no? Le diste en una de las cosas que mayormente hacen que el padre acuda con nosotros, yo creo, ¿no? Porque el trabajo de la familia nunca termina. Y si empezó a tener la mamá un poquito más de estrés, a lo mejor ya no duerme como antes, tú ves llegar a consulta, bueno, a mí, que es el retrato que yo tengo cada vez que me visito una familia diferente, y veo yo que la mamá por este lado duerme 2-3 horas y el papá duerme las otras 2-3 horas mientras la mamá duerme, ¿no? Entonces se turnan, y porque siempre hay una preocupación. Entonces, es un efecto dominó, y te lo vuelvo a decir así porque no hay mejor descripción que esto, ¿no? Empezando la mejora por el niño. Como recuperar un poco su vida, exacto, ¿no? Entonces, recuperando, sí, es recuperando todo esto, el paciente pediátrico, pues entonces hay un efecto positivo a su alrededor. Entonces, mejora la convivencia familiar definitivamente, y no lo digo porque estemos muy contentos por las gotitas, ¿no? Lo digo porque es una atmósfera que ya es libre de estrés, que ya puedo tener un control de mis tiempos. Y en el caso, igual que Víctor, es con su hija, y que ocupa tener una organización para poder cumplir con ciertas exigencias a causa del padecimiento, pues al mismo tiempo el padre de familia planea su día en base a cómo pues se me pone rejego mi hijo, y híjole, ya sé que no voy a cumplir con mi juego de póker en la tarde, ¿no? O X, o ya tengo alternativas. Y en este caso ya puedo yo, todos cumplimos con nuestras actividades, tengo bien planeado mi día, hay un control. Y hay una mejora progresiva. Y hay una mejora progresiva que no va a dejar de darme beneficios. Yo siempre les digo, hay que ser observadores, porque es un lapso en el que vamos a tener más de lo que pedimos. Entonces, este tratamiento con aceite canábico puede funcionar a la vez es decir, puede ir a la par con nutrición, puede ir a la par con incluso con medicamentos alópatas, o es, ok, perfecto. Totalmente, yo me encargo en cuando hay la necesidad de que mi paciente pues tenga una asesoría canábica nutricional, ¿no? Porque todo lo que entra por mi boca es lo que va a generar un efecto. Entonces, todo lo que yo consuma en cierto tiempo de una manera incorrecta, pues me va a traer una enfermedad, ¿no? Entonces, ahora necesito revertirlo, pero de una manera más noble.
Entonces, hay una mejora increíble. Ahora sí que yo invito a todos los que nos están viendo a darse la oportunidad a poder canalizar esta educación normalmente que tenemos y reestructurarla y poder escoger. Yo y el ingeniero les ponemos las cosas sobre la mesa y elegimos lo que nos conviene y lo que no, ¿no? Víctor nos puede hablar ahorita más sobre el caso de Arantxa y cómo es que esta interacción del fármaco hace que vaya perdiendo la esencia a mi paciente, ¿no? Y eso es lo que a mí más me importa no perder. A ver, Víctor, cuéntanos este caso tan... Ya me intrigó. Bueno, el caso de la niña Arantxa era un caso en el cual la mamá, Alejandra Arriola, se enfrentó a todo lo que la doctora Andrea ha estado mencionando. Lo que fue el proceso primero de su diagnóstico como una epilepsia refractaria, progresiva. Entonces empezó primero obviamente con los ataques epilépticos, lo cual también generó en ella un deterioro cognitivo de la niña, generó obviamente lo que yo le llamo un autismo inducido, puesto que la falta de atención, la falta de fijación, las epilepsias continuas, regresión total. Estaba teniendo un promedio de 100 ataques diarios. ¿Sí? Entonces los médicos, se fue con todos los neurólogos reconocidos aquí en Tijuana, visitó a todos ellos, se le dio la batería de productos farmacológicos que estaban existentes en el mercado, ¿sí? Y al final de 2 años le dijeron a la madre, no hay nada más por hacer, su niña va a estar y va a entrar en un proceso vegetativo, entonces váyase a su casa, disfrútela lo más que pueda. ¿Qué tal? Porque pues eso es lo que usted tiene. Entonces la madre trató lo imposible, ¿sí? Trató magnetismo, trató terapias, trató imán, todo. Llegó hacia nosotros debido a que nosotros tenemos otro paciente significativo en la ciudad de Tecate, ¿sí? Entonces ella vio el caso de la niña Gala en Tecate y se dedicó a comunicarnos. Cuando nosotros evaluamos a la niña, y muchas personas luego dicen, bueno, pues ¿cómo es que evalúas? ¿Cómo es que le llegas a dar las gotitas? A ver, ¿por qué? Porque es el ahora, proceso. Sí, el proceso, porque luego ahora volvemos a lo que decía la doctora. Tenemos un proceso educativo, tenemos un proceso donde la gente está prejuiciada por generaciones, en que un gobierno o un sistema social o un sistema económico siempre quieren tener una función, como es el caso de la industria farmacéutica, la industria hospitalaria, la petroquímica, muy importante en todo este proceso de las farmacias a nivel mundial. Sí, ¿sí? Hay una conveniencia. Hay una conveniencia tácita en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y aquí vamos a un punto un poquito más creo yo, interesante en esto, ¿sí? Que es que nosotros diseñamos a través de nuestra investigación como ingenieros un proceso de hardware, integramos diferentes equipos para medir las diferentes señalizaciones de una persona y estas generamos una matriz biométrica, una matriz matemática. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué niveles se miden? Medimos todo impulso eléctrico en el cuerpo. Okay. Yo considero, y esa fue mi teoría desde el principio, que como el universo es energía pura, la única manera como nos diferenciamos es la manera como es que vibramos, cómo es que pulsamos como organismos. Y esa pulsación se puede medir en base a esa conductividad eléctrica que el ser humano produce. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esta matriz para poder ver en tiempo real la condición de esa persona, cómo está respirando, cómo está en ese momento emitiendo pulsos eléctricos en su cerebro, porque todo es eléctrico y su cerebro, y como decía la doctora, la generación de serotoninas, de dopaminas, de cualquier neuroquímico transmisor es en base a una reacción química en tu cerebro. Un estímulo. Y un estímulo. Y esa siempre va a estar
regida por el ambiente magnético en el que se encuentra. Correcto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un ambiente magnético negativo, mis condiciones van a tener ese resultado negativo. ¿No? Es lógica, sí, sí, sí. En este caso. Entonces, cuando ponemos al menor ante esta matriz de medición y estamos midiendo su condición en ese momento y sabiendo nosotros en términos generales en base al diagnóstico que se nos presentó, ¿sí? Es de que tenemos el conocimiento de las plantas o planta, ¿sí? Porque no nomás es una planta, estamos hablando de medicina nativa, ¿sí? Entonces tenemos varias plantas que coadyuvan entre ellas. Qué bien. Para que podamos obtener un mejor beneficio. Y fíjate, Entonces, Víctor, qué bueno que comentas eso, porque dentro de todo esto, dirigiéndome precisamente a familiares y padres de estos niños de esta condición, ahorita hay mucho auge con esto del aceite canábico, pero dentro de que hay mucho auge también hay mucha irresponsabilidad, es correcto. decir, hay gente que lo ve o lo está mirando simplemente como si fuera un negocio. Entonces no hay una investigación que respalde, no hay una forma de testeo que sea realmente funcional para poder determinar exactamente qué extracto se le tiene que dar, en qué cantidad, y como dice Víctor, ya incluso mezclar varias los componentes de varias plantas que saben que específicamente para ese caso va a haber un adelanto. Entonces, sí tengan mucho cuidado también dentro, y no es para fomentar miedo, porque aquí no queremos fomentar miedo, precisamente queremos lo contrario. Como dice Víctor, queremos que se den a la tarea de investigar, porque solamente investigando podemos trascender lo estipulado, ¿no? Viéndolo nosotros. Entonces, aquí estamos hablando de personas que tienen la conciencia de realmente ayudar y trabajar con las herramientas que los llevan a una mejora del niño, del adolescente o la persona que estén tratando. Entonces, Fundación Loto Rojo, anoten ahí, personas que sí están con una investigación, que no es un negocio nada más para ellos, que esto, hay familiares que también formaron una inspiración para llegar a esta investigación. Entonces, como recomendación, nos sigan atentos a la entrevista. Y bueno, hago un paréntesis ahorita aprovechando lo que comentó el ingeniero Víctor, y es que una mix, ¿no? Ahorita específico. Es muy importante que quien lo va a intentar con sus hijos y que vaya a buscar a alguien, así como tú lo dices, que no es nada más porque sea negocio y todo eso. Ahora sí que si no nos eligen a nosotros y lo hacen con otro, no hay ningún problema, pero es muy importante que sepamos que el conjunto de los principales cannabinoides que más escuchamos en esto de la moda y el comercio y branding y todo esto, pues es aceite de CBD, aceite de CBD, aceite de CBD, aceite de CBD. Entonces llega un momento en que alguien vende aceite de CBD y pues le doy y no obtengo resultados, y entonces me niego totalmente a seguirlo intentando porque ya lo hice y no obtengo. Entonces digo, ¿sabes qué? Víctor no sirve, Víctor. Entonces llego con Víctor y le muestro mis gotitas y son 100% CBD, pues claro que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque debemos de tener un compuesto de THC y CBD, y ya estamos hablando de un psicoactivo. Ambos receptores. Exacto. Ambos y receptores. Hago un paréntesis bien importante, casi subrayándolo, porque si yo tengo un paciente con una situación neurológica, como lo es mi paciente autista, no puedo obtener resultados si no hago un estímulo de mi sistema nervioso. ¿Por qué? Porque de ahí parte mi efecto dominó positivo. Si yo no estimulo el sistema nervioso y quiero obtener beneficios con CBD 100%, no lo voy a obtener porque no va a haber una psicoactividad. Entonces, aquí es cuando entra tu comentario de no tengan miedo, porque tal vez el miedo se rodea únicamente de los comentarios que hacen cuando es un psicoactivo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a darle yo a mi hijo algo que me lo va a poner así diferente, ¿no? Ahora sí que raro, me dice. Es decir,
El CBD de alguna Exacto. forma causa una relajación del Exacto. cuerpo Claro. y el THC Exacto. es el que les da como un poco lo volado, vamos a decir, ¿no? Exacto. Pero no quiere decir que su niño todo el día va a andar correteando unicornios, o sea, lo que les estoy diciendo es Claro. que hay dos receptores, Así es. receptor 1 y receptor 2, Ujú. los necesitan ambos. ¿Para qué? Para que el sistema funcione de una forma regulada, pero no quiere decir que su niño va a andar en la luna, o sea, Exactamente. es simplemente el Ujú. equilibrio. Claro, entonces, si yo solamente intento tener un buen resultado o un éxito de un tratamiento con un paciente únicamente con CBD, por más CBD que yo le dé y suba el miligramaje, no voy a obtener resultados. ¿Por qué? Porque no estimule lo suficiente mi sistema nervioso para que éste segregue el neuroquímico y tenga un efecto, pues, que me brinde una calidad de vida muy diferente, ¿no? Entonces sí es importante hacer este comentario porque siempre deben de ver la calidad del producto que vamos a empezar a tratar para yo poder esperar algo cambio, ¿no? No voy a querer darle CBD y a lo mejor estoy en una confusión y estoy esperando que mi niño ya no tenga crisis convulsivas y por más CBD que le doy no logro que estas paren porque no hay THC, entonces necesito el THC. En No. lo motriz, también hay mejoras. Claro. Claro, Ujú. claro. Se ve la disminución de repetición. De hecho, en la niña Arangsta, cuando se Ujú. inició, íbamos con ella, el primer día que tuvimos contacto con ella, obviamente la pusimos en esta matriz y de esa manera pudimos ver en ese momento la fórmula inicial de cannabinoides, no cannabinoide, sino de la mezcla que en ella estábamos esperando que hiciese un resultado, ¿sí? Ahora, las personas piensan que el cannabis es una planta y hay arriba de 6,000 variedades. Hay variedades de cannabis para hacer partes automotrices, para hacer pintura para carros, para hacer papel, para hacer plástico, tela, concreto, etc. Y hay variedades de cannabis medicinal. Entonces, el conocer apropiadamente la planta y qué es lo que se le administra al paciente, esa es la función de la investigación. Entonces, en base a eso, sabemos cuáles son las variedades de plantas que necesitamos de manera general para inducir en ese paciente un beneficio. Entonces, Y, por ejemplo, Víctor, sé que también hay cannabinoides, sintéticos. así es. ¿Ustedes también utilizan también este tipo de cannabinoides o todo es natural? No, todo es natural y como ustedes lo dicen, es holístico. Perfecto. Toda persona que piense que el aceite de CBD es un producto holístico, están en un craso error. ¿Qué tal? ¿Ok? Así es. Cuenta. Porque no es posible que estemos pensando nosotros en un término holístico que significa el entero de, y yo tenga una planta que la naturaleza ha producido y que forma parte desde la incepción del cuerpo humano. Muchos dicen, no, 5,000 años. No. La planta tiene arriba de 28 millones de años en este planeta. Y nosotros como humanos, genéticamente tenemos un sistema endocannabinoide. Eso quiere decir que la genética humana, a través de millones de años, ha tenido un contacto con la planta. Que se documente o que no se permita la publicación de las verdades, Es otra cosa. ese es otro asunto, ¿sí? Correcto. Pero el sentido común nos indica que hemos tenido millones de años de contacto con ella. Bien, entonces, ante eso y ante el conocimiento de que sabemos que es nuestro agente regulador, la planta en sí es la que nos proporciona todas las llaves. La planta como un entero, ¿sí? Así como el sauce llorón tiene sus compuestos y que de una u otra manera se han hecho ahora sí isómeros o fractales, o vamos a agarrar solamente un pedacito de esa planta. Ahora el sauce llorón solamente agarramos lo que es la corteza
y la corteza todavía la extraemos para que salga el ácido silícico que es tu aspirina. Pero resulta ser que tu aspirina, si te tomas de más, te hace mal al estómago, ¿verdad? O te adelgaza la sangre de más, ¿sí? Es un isómero. Ya te está haciendo mal si no lo utilizas bien. La planta del cannabis. No es posible que estemos tomando una planta y que estemos solamente queriendo comercializar uno de los más de 130 compuestos canábicos que tiene una planta. Entonces, si nuestro cuerpo, sabemos hasta hoy en día que tenemos dos grandes receptores y uno se encuentra abriendo tu llave del cerebro, tu sistema nervioso central, ¿sí? Tu psicoactividad, que es el THC, el gran malo de la película, ¿sí? Y tienes otro que es uno que es el CBD, el cannabinodiol, que es el agente que abre la disponibilidad al órgano para que el cerebro mande sus comandos, mande sus instrucciones, mande la manera apropiada como este órgano funcione en coordinación y balance con el resto del cuerpo. Correcto. Pero todos son transmisiones eléctricas. Entonces, si yo no tengo la llave de arriba y solamente me quiero meter la llave de abajo, no voy a obtener el beneficio y no es un compuesto natural completo, no es holístico. Fíjate, qué bueno que lo explicas, precisamente como decía Andrea, porque hay mucho movimiento en esto, pero creo que carece de una información que respalde esto. Entonces, muchos lo venden como aceite de CBD para que y realmente no van a estar teniendo los beneficios que pudieran estar teniendo en esta condición para sus familiares. Entonces, investiguen. No es que les estemos ahorita queriendo nosotros vender nada, les estamos dando información. Con esta información, en lo que les resuene, tómense el tiempo, 10 minutos, googleen, investiguen, busquen reportes, casos, estudios, artículos, hagan su chamba, digo, porque estamos hablando de su hijo, de su familiar, y por el mismo miedo que ustedes los frena para experimentar este tipo de cosas, o que ya han de alguna forma en alguna otra parte adquirido aceite de puro CBD y sienten que no les ha funcionado, vean con la explicación de Víctor el por qué. No es que no funcione, es que la mezcla no está hecha de una forma correcta para el paciente. Y otra cosa que quería comentarles, ¿qué problemas o qué trabas se han ustedes enfrentado? Me refiero con esta labor. Supongo que el sistema los ha porreado hasta por donde no, ¿verdad? Bueno, empezamos por los apodos o empezamos por los obstáculos, ¿no? Yo creo que para mí lo más difícil ha sido, y como el ingeniero lo mencionó, empezando por mí, así como él empezó con su desarrollo, es entre lo que te inculcan y entre lo que te enseñan en la universidad. Y dices, ok, en la escuela me enseñaron que mi paciente va a llegar así, 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 y mi mamá me dijo, un decir, ¿no? Esto y esto, pero, híjole, no, es que pues no son iguales las opciones que tengo, ¿cómo le hago? No, pues voy a investigar. Dije yo, ¿sabes qué? Yo tengo una abuelita política con Parkinson, y dije, ¿por qué no le han dado? O sea, me empecé me intrigó el por qué, si algo tan natural, por qué está tan satanizado, ¿no? Empiezo a investigar. Mi abuelo fue paciente 2 veces oncológico también, y empiezo a frustrarme ahí ya cuando digo, oye, tanto fármaco en vez de poderle dar una mejor calidad de vida, yo ya empezaba a letrarme y digo, ¿sabes qué? No, o sea, yo creo que la opción aquí que tengo no es en lo que me dijo ni mi mamá ni lo que me dijo la universidad, sino en lo que yo ahorita, con las herramientas de investigación o con personas que llegué a conocer como Víctor, puedo tener una mente un poco más dispuesta a reaprender. Y dije, ok, vamos a volver a aprender esto de una manera más dinámica, ¿no? Y es cuando me empiezo a dedicar a todo lo natural. Y digo, bueno, la nutrición está ligada a
todo lo natural, bien o mal, pero es la base a que si vamos o no a consumir fármacos. Si yo tengo una buena alimentación... Andrea, empezó a haber coherencia en ti. En pocas palabras, empezó a haber coherencia en ti. Exacto, ahora sí que estaba como los, ¿cómo se llaman? Como las bandas en las maquilas, ¿no? Que van produciendo. El sello todo. Exacto, un sellito de normalidad. Y a mí me tocó pues ser la oveja negra de mi familia, yo creo. Soy la más grande en los dos lados y la más loca, yo creo, y hasta ahorita. Entonces, ahora sí me pongo mi badge de ese con orgullo, porque yo creo que la locura nos ha llevado a toda esta atmósfera, ¿no? Entonces, es como Víctor me ha mencionado y lo hemos platicado y nos reímos tanto, y le digo, oye, Víctor, estamos bien locos. Dice, ¿y quién no? Me dice, ¿no? Entonces, sea. Claro, yo creo que hay una línea muy estrecha entre la locura y la cordura, y no porque sea lo más lógico, sino porque también la locura te va a ayudar a poder entender muchas cosas que tu mente en tu cordura no lo hace. Entonces, yo ya reviví y dije, ok, ya me reestructuré, me volví a programar, y es cuando empiezo a tener esta serie de obstáculos en cuanto a la sociedad, porque vivimos en una sociedad que, a pesar de vivir en frontera, como son familias en su 80%, yo creo, tiene una cultura americanizada, pero no tanto. Entonces, americanizada en cuanto al alimento, por ejemplo, de comer un poquito más de comida chatarra por estar cerca, comida rápida y todo eso, cómo se ha ido modificando la cultura. Entonces, si yo voy aquí a una raíz de un obstáculo mucho mayor, que para mí fue la cultura mexicana como tal, como a lo mejor una familia normal o regular, pues es un poquito más apegada a la religión, por ejemplo, católica, que es lo más comúnmente estipulado. Exacto, la religión católica, la política un poquito como que ahí me hace ruido, pero entra política entre lo legal y no legal, ¿no? Entonces dicen, no, pues está mal, entonces, y la religión me dice que tampoco, entonces pues tampoco lo hago. Y aparte de eso, vivo en un ambiente que normalmente es muy criticado porque acá ya es legal, y me brinco para allá y no es legal. Y allá entonces, te están esperando con las esposas. Exacto. Aquí, ¿no? Entonces, si yo aquí consumo un porro, pues no puedo cruzarme y hacerlo de la misma manera. Quede mente abierta, ¿verdad? Exacto. Y allá te apedrean. Exacto. Entonces, eso yo creo que fue el mayor de mis retos, y que sigue siendo mi reto todos los días, ¿no? El poder enseñar en compañía de alguien con más experiencia y del equipo que tiene más experiencia, que también tenemos un abogado buenísimo, por cierto, que nos ayuden a comprender en todas las áreas que ellos son expertos, porque todos somos adoptos a algo. Y como Víctor es adopto a su desarrollo de tecnología e investigación, pues entonces también alguien va a tener otra situación, ¿no? Hay que tratar de que el obstáculo nos guíe a la meta correcta. A lo mejor la piedrita que tengo es porque atrasito de ahí ya está donde voy a llegar. O sea que les ha tocado picar piedra en esto como no tienen idea. Hay que hacer un cambio de mente y entonces ver el problema como una prueba. Un reto. Un reto que hay que superar, ¿sí? Y empieza con, pues obviamente lo que decía la doctora, pues con el escornio personal y con tus mismas decisiones de vida, ¿no? El que digas, tú sabes qué chingues, man, voy a tener que dejar esto y voy a tener que convertirme en el hazmerreír de mis compañeros, ¿no? Pero vale la pena, vale el sacrificio. ¿Por qué? Porque el tener pacientes como la niña Arangsta, que de esos 100 ataques epilépticos, espasticidad, cero cognosis, un autismo inducido, no movilidad, no había motricidad, ¿sí? A que la niña ahorita esté ya insertada en el sistema escolar y que tenga, a los 90 días logramos una cesación total de todo y le quitamos todos los medicamentos, todo lo que le dieron durante toda su vida se lo retiramos. O sea que la mamá estaba impresionadísima. Sí, de hecho en nuestra página está el video testimonio de Aranza, los invito a verlo en Fundación Loto Rojo, en Facebook, y ahí el 10 de mayo me parece que publicamos el video donde felicitamos a todas las mamás mexicanas y amorosas con este video de Aranza y el testimonio, donde la mamá nos explica todo el proceso y salimos el equipo, explica también el ingeniero, y los papás pueden verlo con todo gusto cómo está la niña ahora, ¿no? Están ahorita, están atendiendo en
en ambas fronteras ahorita. Okay. Así es. ¿Y de qué lado tienen algún tipo de lugar donde atiendan o es simplemente por teléfono? Por medio de la línea telefónica generan la consulta y de lunes a viernes agendamos la consulta porque únicamente atendemos por previa cita. Estamos en Misión de Loreto 10.110 en Zona Río, a 1,5 cuadras de Vía Corporativo. Entonces ahí está súper céntrico. En el caso de San Diego, ahí sí son ya visitas o como podamos organizarnos, exacto, con el ingeniero. Y pues de los dos lados estamos ahorita haciendo lo mayor posible por abarcar esta reestructuración de lo que se había hecho antes. Perfecto. ¿No? Muy bien, Víctor, ¿algunas últimas palabras que quieras darnos antes de despedir el programa? Pues antes que todo darle gracias a todas las personas que se encuentran escuchándonos, el que tengan y se hayan tomado el tiempo de poder tener una apertura de pensamiento y de buscar un beneficio a sus familiares o a sus hijos. Nuestra misión básicamente es la de ayudar, y nuestra investigación ha sido con el mero propósito de poder proveer una mejor calidad de vida a las personas. Y pues, más que nada, ahora sí, puntualizando el objetivo de la fundación, y yo y Víctor y todos los que conformamos el equipo, nuestro trabajo se basa en algo súper sencillo, que es la libre personalización. Y de aquí se hace un puente de cosas y decisiones que debemos de omitir o llegar a ellas, ¿no? Entonces, o enfrentarlas. Exacto, la libre personalización es esto que nos dice, yo soy libre de decidir cómo personalizo mi vida y qué es lo que hago y qué es lo que consumo. Entonces, nadie tiene derecho sobre nadie, sobre eso, ¿no? Los invito yo a que hagan fe de esa situación y de que tengamos siempre la mente abierta a intentar algo diferente que me va a brindar los beneficios que a lo mejor un fármaco me benefició de la misma manera, pero no me va a dañar como lo hace un fármaco, y que probablemente después necesite otro fármaco para arreglar el daño que el otro me ocasionó. Una última pregunta que creo que probablemente les va a quedar ahí, o les quedó a los padres. Okay. Esto no causa adicción. Para nada. Porque creo que es algo que se nos escapó, que claro. Y es tan así que no hay un proceso adictivo que... tenemos ahorita, creo yo, más de 50 niños en condición autista, sí, que todos ellos están bajo un régimen de tetrahidrocannabinol y de un proceso con CBD, o sea, un proceso holístico de la planta, y que pueden ser ellos el mismo referente a los padres de familia que nos están mirando, ¿sí? De las mismas asociaciones autistas con las cuales ya trabajamos a través de la frontera y el Valle Imperial, para que puedan ellos de viva voz hablar con esos padres de familia, porque lo más importante, creo yo, es de que tenemos la posibilidad de poder presentarles de viva voz a personas que tienen la misma situación. Correcto. Y que te van a decir ellos cuál es su experiencia. ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo han vivido eso? ¿Cuál es el beneficio que han obtenido para su hijo y para la familia entera? Porque es la familia entera la mejor recomendación, ¿no? De boca a boca. De Así boca es. a boca, ¿sí? Y en eso pienso yo que, por ejemplo, en el caso de la niña en referente a Arangsta, sus concentraciones de THC eran bastante altas de manera inicial, ¿sí? En contra de todo tipo de recomendación que se le había dado por parte de la comunidad neurológica de Tijuana, y aún así, en 3 meses después, pudimos presentar a una menor totalmente controlada y presentársela ante los neurólogos y decirle, bueno, dime dónde está el problema, ¿no? Tenemos pacientes de Alzheimer's aquí que nos ha enviado el Instituto Shiloh de la Universidad de California en San Diego, pacientes terminales, y en 9 meses los presentamos de vuelta recuperados en un 90%. Súper bien. Así es. Pues bueno. Entonces, muchísimas gracias por habernos les agradecemos brindado el espacio. Gracias a ustedes por haber venido, habernos dado información sobre este tema. Entonces, padres de familia, familiares de niños y con esta condición, no le tengan miedo
a experimentar. Obviamente investiguen todas las dudas que tengan, acérquense con ellos por medio de su página Fundación Loto Rojo. Teléfono de contacto de ellos 664-634-6214, y también en pantalla van a estar viendo otro número. Recuerden que probablemente nada más estén peleando con una idea, se estén peleando con una programación. Solamente se puede transformar lo que hacemos conciencia. No tenemos poder sobre lo que no tenemos conciencia. Entonces, tomen conciencia de esto, que el sistema ha estipulado muchas cosas que ya no son funcionales en este momento de nuestras vidas, y que sobre todo pues es la vida y la condición de ese ser que tanto queremos, y que vale la pena arriesgarnos a tomarnos un tiempo para investigar otras opciones. Y otras opciones, claro. Aquí está Loto Rojo con estos dos profesionales, que independientemente que tienen los estudios, tienen el conocimiento, también se siente que tienen la conciencia para poder ayudar y poder brindar un servicio con esto que de alguna forma la vida les ha enseñado, y no es casualidad que ellos hayan aprendido y hayan de alguna forma puesto esto al servicio de ustedes. Entonces ahí está, Fundación Loto Rojo. Que pasen muy buena tarde y gracias por vernos.